Porque bloqueaste a los Que uno magníficos, campeón. bloquea en los canales a la gente. Yo no bloqueo a nadie en YouTube. Sí bloqueo cuando uno pone un link o algo que te aparece en una cosa rara que te termina en una página. Bueno, esos cosas sí los bloqueo porque puede ser un virus, no sé, eso lo bloqueo. Y sí bloqueo a dos usuarios, a Snoopy y a JJ el avioncito, por decir los canales. ¿Por qué? Porque son malintencionados y van, comen acá, viste, pican acá y van allá y pican. Y destilan mala onda. ¿Sí? Crean usuarios falsos, que de hecho creo que los haters que tienen deben estar creados por ellos, no sé. Hasta vi en unos comentarios que le recomiendan a Trani, ¿sí? De qué manera envenenar una torta para hacérsela llegar al hijo de técnica X y a mí. Y que en todo caso que no funcione, Trani dice, no, bueno, entonces vamos con plomo. O sea, esas cosas ponen. El usuario este Snoopy ha sacado fotos de vehículos para la empresa que yo trabajo, ha publicado en sus redes, que ahora las debe haber borrado. Y hablo comentarios homofóbicos, discriminativos, insultos, mentiras, un montón de cosas en el pseudo hater, ese Larry Gato, en ese, y bardeaban con eso. Después ponían NH Tools o MC Tools o todas cosas así. Bueno, todas agresiones, bullying, hostigamiento, mentiras constantes hacia mi persona a través de otros cositos. Bueno, en este caso que subieron esa publicación de la torta, ya es preocupante, porque no sabes hasta dónde puede llegar el grado de demencia de esta gente, si están mal de la cabeza, o sea, si están planificando hacerle daño a una persona, o sea, porque de hecho, cualquiera que comenta ahí que no les gusta, pum, le empiezan a dar en sus comentarios. La verdad que eso me... Pero bueno, entonces, hablamos de código. Código. Bueno, está, esta persona Trani no está bloqueada.